Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde desenterramos las primicias más jugosas del mundo del espectáculo turco. Yo soy tu nombre y estoy súper emocionado /diagonal a de teneros por aquí hoy. Y vaya. Menudo día. Preparados porque hoy la bomba sigue siendo una bomba. Una bomba de esas que te dejan sin aliento y que literalmente van a incendiar las redes sociales, aún más si cabe. Como ya sabéis, amigos míos, nos adentramos de nuevo en la noticia del 25 de julio de 2025, esa fecha que va a dejar a todo el mundo en shock. Sí, lo habéis escuchado bien. 2025. Sé que parece lejano, pero el mundo del espectáculo turco es como un volcán en erupción, todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y creedme, este cambio va a ser monumental. Pero no nos quedemos solo con eso porque en mi canal, la información siempre es doble, la que os doy y la que vosotros vais descifrando por vuestra cuenta. Pero antes de que empecemos a desentrañar este escándalo que ya empieza a oler a pólvora, quiero daros un pequeño recordatorio, si sois nuevos por aquí, o si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Dadle al botón de suscribir, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y sed los primeros en enteraros de todas las novedades. Porque aquí, en este canal, os mantenemos siempre al día. Y ahora sí, vamos a por la noticia bomba, de nuevo porque siempre hay más tela que cortar. Así que, ¿qué es lo que va a revolucionar el mundo del entretenimiento turco el 25 de julio de 2025? Pues amigos, la noticia que dejará a todos con la boca abierta, la que se escuchará hasta en el Confidencial de Estambul, es la sorprendente revelación sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que muchos de vosotros sois fans acérrimos de esta pareja, y que su historia de amor ha sido seguida con pasión por todo el mundo. Todos nos enamoramos de ellos en la serie Love is in the Air y soñamos con que su amor traspasara la pantalla. Y así fue, ¿verdad? Vimos cómo su amor florecía, cómo se mostraban felices, cómo nos hacían creer en los cuentos de hadas modernos. Las miradas, los gestos, los mensajes en redes sociales, todo apuntaba a un amor de película. Pero, ¿y si todo lo que creíamos saber sobre Hande y Kerem no fuera del todo cierto? ¿Y si el guión de esta historia tuviera un final diferente al que todos esperábamos? La noticia del 25 de julio de 2025 va a revelar algo que cambiará por completo la percepción que tenemos de su relación. No os voy a dar muchos detalles, porque la intriga es parte de la magia, ¿verdad? No quiero que os quedéis con las ganas de eso nunca. Pero sí os puedo asegurar que la información que saldrá a la luz será impactante y dejará a muchos con el corazón roto. Pero no os preocupéis, porque aquí estaré yo para explicarlo todo, para analizarlo, para que no os perdáis ningún detalle. Durante años hemos especulado, hemos investigado, hemos buscado pistas en sus redes sociales, en sus entrevistas, en las fotos de los paparazzi. Las fotos, siempre reveladoras, siempre con doble lectura. Pero lo que vamos a saber a partir de esa fecha, superará todas vuestras expectativas. La noticia se centrará en 3 puntos clave que os iré desgranando poco a poco, para que el suspense sea máximo. El primer punto es, el verdadero motivo de su ruptura. Todos recordamos la tristeza que nos causó la noticia de su separación. Parecía que su amor había llegado a su fin sin una razón aparente. Rumores de incompatibilidad, de agendas apretadas, de discusiones, incluso se llegó a hablar de presiones mediáticas. Pero, ¿y si la verdad fuera mucho más compleja y oscura? La información que saldrá a la luz revelará secretos guardados durante mucho tiempo y explicará el verdadero motivo por el que Hande y Kerem decidieron poner punto y final a su relación. Preparaos para quedar boquiabiertos. Se habla de algo más allá de simples diferencias, algo que podría cuestionar la imagen pública de ambos, algo que podría cambiar el rumbo de sus carreras profesionales. ¿Será un escándalo? ¿Una traición? ¿Una manipulación? Todo es posible. Y yo, tu nombre, estaré aquí para contároslo. El segundo punto crucial es, la existencia de un tercero en discordia. Sí, amigos, lo habéis oído bien. Aunque no revelaré nombres, la noticia del 25 de julio de 2025 nos informará sobre la presencia de una persona que, de una u otra manera, influyó en el devenir de la relación entre Hande y Kerem. Esta persona, cuyo nombre será revelado, podría haber sido la causa de tensiones, de celos o incluso de traiciones. ¿Quién será? ¿Será alguien cercano a ellos?
¿Será alguien del mundo del espectáculo? ¿Un productor? ¿Un compañero de rodaje? ¿Un amigo? La intriga está servida. Y no os quepa duda de que el papel de esta persona será fundamental para entender el final de esta historia de amor. ¿Será un villano o una víctima de las circunstancias? Pronto lo sabremos. Y yo, tu nombre, os daré todos los detalles. Y por último, el tercer punto que dejará a todos en shock, el futuro de Andy y Kerem. ¿Volverán a estar juntos? ¿Han rehecho sus vidas por separado? ¿Cómo les ha afectado esta situación? La noticia del 25 de julio de 2025 nos dará respuesta a estas preguntas y nos mostrará el rumbo que han tomado sus vidas tras esta impactante revelación. Y creedme, sus respuestas os sorprenderán. ¿Han encontrado la felicidad? ¿Siguen sufriendo por su pasado? ¿Han rehecho sus vidas sentimentalmente? ¿Han encontrado nuevos amores? ¿O por el contrario, han decidido enfocarse en sus carreras profesionales? El futuro es incierto. Pero aquí en mi canal, os daré todos los detalles. Es importante que entendáis que todo lo que os estoy contando se basa en información filtrada y en fuentes muy cercanas a los protagonistas. Por supuesto, la veracidad de esta información está por confirmar, pero las fuentes son muy fiables y nos indican que estamos a punto de presenciar un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo. Ya sabéis que yo siempre verifico mis fuentes, que no me gusta especular, que me gusta daros información contrastada. Pero en este caso la información es tan sensible, tan delicada, que prefiero ser cauteloso. Pero confiad en mí porque os prometo que no os decepcionaré. Ya sé que estáis deseando saber más, que queréis que os dé más detalles. Pero hay que tener un poco de paciencia. Como os he dicho, la noticia se dará a conocer el 25 de julio de 2025. Hasta entonces os animo a que sigáis investigando, a que sigáis buscando pistas, a que sigáis debatiendo en los comentarios. La especulación es parte de la diversión. ¿Quién es el tercero en discordia? ¿Cuál es el verdadero motivo de la ruptura? ¿Cómo será el futuro de Andy y Kerem? Dejad volar vuestra imaginación. Y no dudéis en compartir vuestras teorías en los comentarios. Mientras tanto, os sugiero que estéis atentos a mis próximos vídeos, porque iré compartiendo más detalles y más rumores sobre esta bomba. Puede que incluso revele algunas pistas exclusivas que os ayudarán a entender mejor lo que va a pasar. Así que no os perdáis nada. Suscribíos, activad la campanita, y estad atentos a mis redes sociales. Porque la información está en todas partes. ¿Qué más os puedo contar? Os puedo decir que esta noticia podría afectar la carrera profesional de Andy y Kerem. Podría poner en peligro proyectos, contratos y colaboraciones. Podría generar una ola de críticas y de juicios en las redes sociales. Podría cambiar para siempre la imagen que tienen de ellos sus fans. Y no solo eso, sino que también podría afectar a otros actores, a otros productores, a otras personas del mundo del espectáculo que podrían verse salpicados por este escándalo. El mundo del espectáculo turco es un hervidero de secretos, de traiciones, de amores y desamores. Y yo, tu nombre, estaré aquí para desentrañar todos esos secretos. Por eso es tan importante estar informados, para no dejarnos llevar por la emoción y para entender la complejidad de la situación. Es importante también ser respetuosos con ellos independientemente de lo que descubramos. Recordemos que son personas con sentimientos y que sus vidas privadas deben ser respetadas. Aunque también es verdad que al ser figuras públicas, su vida está expuesta al escrutinio de todos. Y nosotros, los fans, tenemos derecho a saber. Pero siempre con respeto, siempre con prudencia. El mundo del espectáculo turco es apasionante, lleno de drama y de sorpresas. Y esta noticia, sin duda, es una de las más impactantes que hemos conocido en los últimos tiempos. Pero no os preocupéis, porque yo estaré aquí para contároslo todo. Y para analizarlo, para debatirlo, para que no os perdáis nada. Así que ya sabéis, el 25 de julio de 2025 es la fecha clave. Apuntadlo en vuestras agendas, poned una alarma, lo que sea. Porque ese día, la verdad sobre Andy y Kerem saldrá a la luz. Y vosotros seréis los primeros en enteraros. Aquí en mi canal. En tu nombre. Y mientras esperamos ese día, os animo a que os hagáis las siguientes preguntas: ¿qué creéis que pasó realmente entre Andy y Kerem?
¿Qué papel jugó el tercero en discordia? ¿Cómo creéis que reaccionarán los fans? ¿Cómo afectará este escándalo a sus carreras profesionales? Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con vosotros. Vuestras opiniones son muy importantes para mí. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya mantenido pegados a la pantalla y que os haya dejado con ganas de más. Sé que muchos de vosotros tenéis curiosidad por saber qué es lo que sucederá. Y no os culpo. La intriga es parte de la diversión. La especulación, la búsqueda de pistas, el debate, todo forma parte del juego. Y yo, tu nombre, estaré aquí para jugar con vosotros. Resumiendo, hoy hemos hablado de la bomba que sacudirá el mundo del espectáculo turco el 25 de julio de 2025, la sorprendente revelación sobre la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado sobre el verdadero motivo de su ruptura, sobre la existencia de un tercero en discordia y sobre el futuro de Hande y Kerem. Y hemos analizado todas las posibles consecuencias. Quiero agradeceros a todos por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Sois el mejor público que se puede tener. Sois mi motivación, mi inspiración, mi todo. Gracias por estar siempre ahí. No olvidéis dejar vuestros comentarios, compartir este vídeo con vuestros amigos y por supuesto, dar un buen me gusta. Vuestro apoyo es muy importante para mí. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os perdáis ninguna de mis próximas noticias. Porque siempre hay más. Hasta la próxima, y que la intriga os acompañe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Y recordad, tu nombre siempre os mantendrá informados. Hasta la próxima, amantes del salseo.